Hola, soy la profe Gretel de Tu Voz Actual. En esta ocasión vamos a recordar los procesos de análisis literario para los textos. Cuando leemos un texto hay que recordar que debemos plantearnos una idea general antes de empezar para favorecer un poco más nuestro proceso de comprensión lectora. A eso a mí me gusta llamarle una hipótesis de lectura. O sea, antes de empezar, tratar de investigar qué se sabe acerca del texto y de alguna manera generar su propia hipótesis de qué puede tratar un texto con ese título. Pero cuando trabajamos la lectura hay que tener en claro que el texto es polisémico y por lo tanto cuando hacemos un análisis de un texto literario, en realidad lo que vamos a hacer es dialogar con el texto y lo cual obviamente puede generar polémica, crítica y formulación de diferentes tipos de preguntas desde la creatividad. Obviamente la lectura implica también un procedimiento que es el que vamos a enfatizar en este caso. Por ejemplo, o el primer procedimiento, según la propuesta de Jorge Ramírez Caro y Silvia Solano, se llama fase natural. Es la primera etapa en donde usted simplemente lee la historia, hace una lectura, digamos que concienzuda, ¿verdad? Una lectura detallada y pues se fija básicamente en las ideas explícitas, personajes, hechos, eventos, de repente algunas contradicciones, afirmaciones, problemáticas y el significado general, palabras difíciles. Típicamente cuando uno lee un texto por distracción, nos quedamos en esta primera fase más literal. Pero es muy interesante cuando llegamos a fases de lectura un poquito más profunda. La segunda fase se llama ubicación. Jorge Ramírez Caro la coloca como segundo paso. Yo en realidad siempre lo he recomendado como primer paso, ¿verdad? O sea, antes de empezar a leer es interesante determinar cuándo fue escrito el texto, qué características tiene, porque no es lo mismo cuando leemos un texto que se escribió antes de Cristo que leer un texto escrito durante una guerra mundial o un texto escrito en un contexto en donde hubo algún tipo de revuelta o algún tipo de batalla política con un objetivo específico, ¿verdad? Entonces, si el texto responde a ese objetivo específico, pues es muy interesante conocer ese contexto antes de leerlo. En todo caso, entonces, esa fase implica autor, obra, movimientos literarios, el contexto, la generación, el momento en la vida del autor en el que el texto fue escrito. Y, por supuesto, también buscar de repente qué dice la crítica al respecto, o sea, qué críticos, qué individuos han leído ese texto y qué han dicho acerca de ese texto. Por otra parte, tenemos la fase analítica. La fase analítica implica ya profundizar un poco más y explicarse, tratar de explicar por qué, ¿verdad? Ya no es lo que dice como las fases anteriores, sino por qué. Resulta muy interesante analizar los paratextos, pero no en todos los textos los paratextos significan exactamente lo mismo. Entonces, y no en todos los textos, todos los paratextos tienen un significado importante. Por ejemplo, el epígrafe en los textos literarios sí es un componente súper valioso. Muchísimos textos literarios tienen epígrafe. Si leemos este epígrafe de la casa de Asterión y la reina dio a luz un hijo que se llamó Asterión, de Apolodora, ¿verdad? Tomado de la referencia de Apolodora, Biblioteca 3.1. Claramente leer este epígrafe nos dice que hay otro texto que tiene un personaje con el nombre Asterión, que es el mismo personaje de Borges, ¿verdad? Lo cual obviamente es muy importante porque los que conocemos la casa de Asterión sabemos que el texto representa una reivindicación del personaje que leemos en el mito, ¿verdad? Entonces, el epígrafe en este sentido nos da a luz, o nos da la luz más bien, de que se trata de un texto nuevo, ¿verdad? De otra lectura acerca del personaje. El título obviamente es muy importante. Vean que, por ejemplo, en este caso que elegí, Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano es un texto desgarrador acerca de toda la problemática sociocultural y política que vive América Latina por encontrarse donde se encuentra, ¿verdad? Por su posición geográfica, pero el hecho de que sean venas abiertas, da un significado súper intenso a esa denuncia que Eduardo Galeano hace en ese libro. Luego la dedicatoria también es muy importante en algunos textos. El caso, por lo menos que más vívido tengo en este momento es el caso del Principito, en donde Antoine de Saint-Exupéry hace una crítica entre todo lo mucho que plantea el Principito, porque es un texto muy enriquecedor en muchas aristas,
a la forma de vivir de los adultos. Entonces, cuando él dice, pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor, automáticamente nos plantea una implicación básica, ¿verdad? O sea, está suponiendo que los niños merecen respeto y que tienen además una serie de virtudes y valores que se presuponen opuestos e incluso más prestigiados en este texto que aparentemente vamos a leer que los valores que podría representar un adulto, ¿verdad? Y por eso se disculpa con él o con los niños. Entonces esto es súper interesante para el planteamiento que va a hacer el Principito. Y por supuesto el prólogo también es muy importante en muchísimos textos, es famosísimo el caso de Don Quijote, en donde Miguel de Cervantes decide plantear un prólogo para pues liberarse de las posibles críticas que puede llegar a enfrentar por el contenido que va a desarrollar en el texto, ¿verdad? Entonces, en el prólogo de una vez se libera de la responsabilidad porque plantea que su único objetivo es burlarse de los libros de caballería. Luego tenemos el cotexto. Cotexto no es lo mismo que contexto. Cotexto se refiere a elementos que están dentro del texto y que coexisten con el texto mismo, ¿verdad? Pero que no son el texto como tal, ¿verdad? No es lo que vimos en la fase natural, sino que son elementos adicionales que vamos a encontrar, ¿verdad? Entonces, elementos como el espacio, si es social, si es físico, si es en el campo, si es en la ciudad, el tiempo, cuando se desarrolla, los personajes, cómo son las acciones, situación final, pero ya asociado a una interpretación de todo eso, no solo a lo que se da como haríamos en la fase natural, sino a por qué está estructurado de esa manera. Luego también es determinar, o es importante determinar, si el texto en realidad se ubica dentro de una perspectiva realista, ¿verdad? O si más bien es un espacio maravilloso o fantástico. Recuerden que la diferencia entre lo maravilloso y lo fantástico es que lo maravilloso tiene un sustento realista, ¿verdad? Desde el mito, desde el estereotipo, desde las creencias populares, desde la leyenda, ¿verdad? Desde lo sobrenatural. Y ya lo fantástico tiene que ver directamente con ficción, ¿verdad? Con situaciones que del todo son imposibles, como pasa con las fábulas, ¿verdad? En donde los personajes son animales y se adquieren atributos humanos. Otro elemento interesante del cotexto, es la retórica. Cuando analizamos la retórica, obviamente tenemos que pensar en toda la función de cualquiera de estos elementos en el proceso de significación. Entonces, la idea es determinar qué tanto podría este elemento que vayamos a señalar influir como un mecanismo ideológico. Normalmente los mecanismos ideológicos desde la propuesta de Van Dyck tienen que ver con situaciones de control y de poder. Entonces, en este caso, estaríamos hablando de ideas dominantes, ¿verdad? Entonces, cómo las figuras literarias o el uso de la puntuación o el uso de ciertos diminutivos, aumentativos, despectivos, la colocación de la sintaxis, ¿qué privilegia, verdad? Si pone primero un personaje que otro, si pone más importante una idea que al personaje mismo, ¿verdad? Desde la retórica. Recordemos que la retórica es el arte de la organización del discurso, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos. Y luego tenemos los mecanismos discursivos y símbolos que también son parte del contexto, perdón, es que se me mete esta N que no debemos meter porque es diferente. Los mecanismos discursivos tienen que ver con los intertextos, que ya sabemos que son alusiones a otros textos diferentes, y los interdiscursos, que es precisamente determinar cómo coexisten o se correlaciona un discurso político, por ejemplo, con un discurso religioso o con un discurso social como el feminismo, por ejemplo. En el caso de los simbolismos, pues todos sabemos lo que son, ¿verdad? Simbolismos asociados con el amor, con la muerte, con la esperanza. Y las estrategias discursivas obviamente van en función de qué es lo que se pretende, ¿verdad? Desde la sociocrítica podríamos pensar en ironía, en sátira, en parodia o en carnaval, ¿verdad? Normalmente mecanismos y estrategias discursivas que buscan mecanismos de desaprobación del discurso. Como estrategias de mediación, lo que hacen es contrastar el vínculo que existe
entre el texto y las distintas ramificaciones extratextuales, o sea, de alguna manera correlacionar lo que está en el texto con lo que conocemos y que podemos vincular. A eso nos referimos con estructuras de mediación, ¿verdad? Porque entonces esa mediación lo que hace es eso, mediar entre lo que dice en el documento y lo que nosotros conocemos, parte de la historia, de la realidad o lo que podemos investigar que está asociado. Entonces, por supuesto, también los símbolos tienen que ver con esto. Muchas veces no están presentes en el texto, pero se pueden deducir y correlacionar a partir de otros elementos que se conozcan al respecto. Intertextos e interdiscursos también asociados a ideas que no están relacionadas con el texto o que no están, más bien, presentes en el texto, dichas explícitas, pero que se pueden relacionar. Luego tenemos el caso de las cogniciones, que es muy interesante porque ya aquí venimos a ideas un poco más subjetivas asociadas a creencias, opiniones, estereotipos y prejuicios. Y los sistemas de dominación, ¿verdad? Que según Minolo, Russello, Quijano, ¿verdad? Que son los que más han trabajado, por ejemplo, los estudios descoloniales, trabajan en función de las relaciones entre el poder, el saber y el ser, ¿verdad? Y entonces, como mecanismos que usan los grupos de poder en la actualidad precisamente para seguir conservando el poder que se estableció durante la colonia, ¿verdad? Entonces, esa es un poco la teoría de Walter Miñolo. Y entonces, entre los sistemas de dominación que siguen existiendo, a pesar de que ya no hay colonización y que somos repúblicas independientes, están obviamente el patriarcado, el colonialismo como tal, el sexismo, el racismo, el clasismo y otros. Los contextos también son muy importantes, ¿verdad? Vean que les decía al inicio que es importante la época en la que se escribe el texto. Bueno, eso para entender por qué se dan los acontecimientos, pero si queremos profundizar, podemos detallar la influencia que tiene ese acontecimiento en ese contexto particular. Y por último, tenemos la fase explicativa e interpretativa, que ya profundiza en otros aspectos asociados a las posibles interpretaciones que podemos hacer de la lectura. Y entonces tenemos, por ejemplo, valores y antivalores, tipos de sociedad promovida, filias y fobias y las implicaciones sociales. Cuando trabajamos las implicaciones, bueno, todos estos elementos obviamente tenemos que entenderlos como eso, como interpretaciones. Entonces, requieren de un proceso de análisis que implica un poco más pericia en el lector y un poco más participación de su experiencia de vida y de su posición frente al mundo mostrado. De hecho, ven que uno de los elementos de esta fase es esa actitud esperada en el lector, ¿verdad? Si se pretende que el lector rechace, critique, cuestione, reivindique, promueva otro tipo de discurso a partir de las ideas que lee, con las cuales se distancia o se acerca, ¿verdad? Se involucra o más bien se genera una posición de rechazo. Entonces, todos estos elementos están asociados a eso. Los valores y antivalores pretenden de alguna manera, obviamente, generar posiciones, ¿verdad? En el lector. Entonces, los valores pueden ser involucrados, defendidos, promovidos o cuestionados. Cualquier valor, desde el mismo cariño, ¿verdad? O el amor que los estudiantes suelen trabajar como uno de los primeros valores más obvios en los textos, tienen una posición dentro del discurso que hay que cuestionar o determinar si se cuestiona o si se promueve y qué características tiene eso. Cuando hablamos del tipo de sociedad promovida, aquí puse algunos ejemplos porque muchas veces uno se pierde con respecto a estos argumentos. Entonces vale la pena determinar si es una sociedad abierta o cerrada, si es moderna o premoderna, si es desarrollada o atrasada, ¿verdad? Si es inclusiva o si más bien es exclusiva, o si es incluyente y más bien excluyente. Aquí la diferencia es que inclusiva es porque tiene las características de, y exclusiva es porque tiene las características de excluir. Pero incluyente es porque ya es el proceso, ¿verdad? Recuerden que la terminación ente es un participio latino y los participios latinos los heredamos de los gerundios. En español, el gerundio es el verbo que indica la acción inmediata, la acción del ya. Voy caminando, ¿verdad? Lo estoy haciendo. Entonces, esta terminación ente significa el que incluye, ¿verdad? El que excluye, ¿verdad? Por eso es que es importante para mí en este momento hacer la diferencia.